Buenas noches, compañeras, compañeros. Quisiera subrayar varias cosas sobre el día de ayer, un decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación el presidente de la República, cumpliendo con puntualidad lo que establece la reforma constitucional del 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, que fue votada por unanimidad de todos los partidos políticos, tanto en el Congreso de la Unión como en todas las entidades federativas. Es tal vez una de las reformas constitucionales más apoyada por las fuerzas políticas de México. Lo que hace el presidente es un decreto muy pequeño, es casi transcribir el quinto transitorio de la reforma constitucional. Lo critican si lo transcribe, no quiere casi ni modificarlo, porque si lo modifica pueden acusar de que se extralimita, si no lo pone completo pueden decir que le faltó. Siempre hay, ya saben, cuando se trata de la lucha política, la ultraderecha, porque ya ni siquiera es solo las derechas, la ultraderecha ayer dio una guerra de estas mediáticas infames, sin recordar que esto es una orden de una reforma constitucional que viene apoyada por unanimidad de todas las fuerzas políticas de México. Las Fuerzas Armadas han estado haciendo tareas de seguridad pública a las que no estaban facultadas desde, como todos recordamos, desde 2006. Antes del 26 de marzo de 2019, esas acciones de las Fuerzas Armadas fueron ilegales y fueron inconstitucionales, es decir, violentaban la Constitución de México. Digamos que la reforma de marzo de 2019 regularizó las Fuerzas Armadas para que de manera temporal, subrayo, temporal, y solo mientras se termina de conformar la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas pueden hacer tareas de seguridad pública. Los gobiernos anteriores, acordémonos, pues desmantelaron prácticamente el estado de bienestar, pero también desmantelaron la Policía Federal. El gobierno actual encontró al país prácticamente sin una policía federal. No había una institución profesional altamente calificada que le pudiera hacer frente al crimen organizado y garantizar el derecho a la seguridad pública que está marcado en nuestra Constitución. Ayer se publica, se transcribe casi el quinto transitorio de esta reforma, que dice que las Fuerzas Armadas podrán llevar a cabo las tareas de seguridad pública, pero de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y de manera subordinada y complementaria. Es decir, de manera extraordinaria, no siempre, de manera regulada. Hicimos 4 leyes reglamentarias de la Guardia Nacional que regulan toda la operación de manera extraordinaria en que deben de participar las Fuerzas Armadas, fiscalizada y subordinada a un mando civil. Es decir, las Fuerzas Armadas no se mandan solas, si participan en tareas y solamente son determinados contingentes los que participan de manera subordinada en estas tareas de seguridad pública, lo hacen bajo la dirección y el mando civil, en este caso, y lo dice también la Constitución y lo dicen las leyes, del secretario de Seguridad Pública. Pero además también es temporal y por lo tanto el presidente le fija fecha de término
para las tareas de estas Fuerzas Armadas. Concluirá el día 27 de marzo de 2024. No se le da amplio margen a la operación de las Fuerzas Armadas y se le pone fecha de término a esta participación. ¿Qué nos hubiera gustado? Tener más recursos y también que ojalá la seguridad pública no fuera tan especializada, pero como es una tarea muy especializada, aunque se formaran contingentes que quisieran pertenecer a la Guardia Nacional, se tienen que primero capacitar, profesionalizar, adiestrar, y hasta que sean cuerpo de élite entran a la Guardia Nacional. Antes de la reforma constitucional, reitero, esa participación de las Fuerzas Armadas era ilegal y era inconstitucional. En 2006, Felipe Calderón militarizó al país, sacó a las Fuerzas Armadas en su guerra supuestamente contra el narcotráfico. Digo supuestamente porque puso en la Secretaría de Seguridad a Genaro García Luna, que hoy todos sabemos, pues pertenecía a el cártel de Sinaloa y era uno de los tantos narcotraficantes. Entonces debilitó al órgano constitucionalmente facultado para garantizar el derecho a la seguridad pública y usó a las Fuerzas Armadas en abierta violación a la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Ejército sí podía hacer tareas de seguridad pública, pero solo tareas complementarias a la Policía Nacional o Policía Federal o Guardia Nacional, como hoy lo llamamos, y de carácter extraordinario. Y eso es lo que hace la reforma constitucional que aprobamos por unanimidad. Las Fuerzas Armadas colaborarán y complementarán las tareas de la Guardia Nacional en tanto ésta se desarrolla su propia estructura y capacidades institucionales. El acuerdo pone énfasis en la participación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada al mando civil y complementaria de las Fuerzas Armadas, con pleno respeto a los derechos humanos, con un uso regulado y cuidadoso de su fuerza, y eso lo establece una ley específica del uso de la fuerza, y es una enorme diferencia con la estrategia belicista, militarista, corrupta de Felipe Calderón, que continuó Peña Nieto. Hay quien ayer en las redes comparaba esto con la Ley de Seguridad Interior y nada más ajeno a ello. En el 2017, la Ley de Seguridad Interior facultó a las Fuerzas Armadas para realizar funciones de seguridad pública de manera permanente, cosa muy diferente a lo que hoy se está planteando. Ahora se le pone fecha en que las Fuerzas Armadas regresarán definitivamente a los cuarteles, es decir, se desmilitariza el país. Un país que militarizó Felipe Calderón, pudiéramos prescindir hoy de las Fuerzas Armadas, y esto se quiere dar a entender de que incluso hoy una de las personas más conocedoras del tema dice que es debilitar, o más bien que es reconocer la debilidad de la Guardia Nacional y reconocer el fracaso de la Guardia Nacional. Cuánta perversidad hay a veces en algunas expresiones. La Guardia Nacional se está especializando y se está fortaleciendo mes a mes. Este año se agregarán 30,000 nuevos elementos a la Guardia Nacional. Se trata, decía yo, de tareas muy especializadas que requieren de mucha capacitación y que se tiene que aprobar cada elemento, tiene que aprobar los niveles de confianza. La Guardia Nacional debe de estar
en todo el territorio nacional. No alcanza ni el presupuesto ni el tiempo. 30,000 alcanzó el presupuesto para esta vez. Ojalá tuviéramos todo el dinero del mundo para contratar de una vez a 100,000 y aún así capacitar a 100,000. Pues ¿en qué institución se hizo la universidad policial? Por este gobierno, que aumentó la capacidad de formación policial, pero no es infinita. Es decir, la institucionalización, el fortalecimiento y la constitución de la Guardia Nacional, pues tiene que hacerse por etapas. No puede ser de un día para otro. Eso debió haber hecho Calderón. Si sacaba a los militares, en paralelo debió haber hecho una policía de élite absolutamente capaz de poder hacer frente al narcotráfico. Lo que hizo fue poner a García Luna al frente de la Policía Federal y con los resultados que todos sabemos. ¿Cuántos de la Policía Federal pasaron a la Guardia Nacional? Muy pocos. Por eso Calderón andaba atrás de ellos, haciendo mítines de que, por favor, Andrés Manuel López Obrador los admitiera en la Guardia Nacional. Por supuesto que no, porque no pasaron los niveles de confianza.